Entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Perdón. Am, Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada. Y con esto vamos a poder seguir y elaborar sobre lo que vimos la vez pasada. Entonces, primero, ¿alguien se acuerda lo que era una variable de control y una variable de estado? Chat. Voy a poner acá. Una variable de control es aquella sobre la que tiene control el individuo en el periodo en el que se encuentra, y una variable de estado es el resultado de decisiones pasadas. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Voy a preguntar a gente que siempre dice, Manuel, te agradezco la participación, que responda a las preguntas. No sé si te puedo molestar. ¿Cómo se llama? María. Si me puedes contar, ¿cómo se llama? ¿Dónde veo la lista? Mejor. Así capaz, ¿no? Sí, María Jesús. María Jesús, ¿te acuerdas lo que es Sí, una, una policy function? ¿Nos lo puedes recordar? Perdona por molestarte a ti. Pero tengo que molestar a uno. ¿Cómo? la policy function es, es como la función que obtenemos en el equilibrio. ¿Y Eh, qué variable expresamos en función de cuál variable? mm, ¿Cómo? Como... Digamos, la policy function involucra Sí, una variable en las x y otra en las y, si quieres. ¿Cuáles sí. son qué está en las x y qué está en las y? ¿Te acuerdas? Eh, en la psiqui se encuentra A1, a eso se refiere, ¿no? Es que no entendí. Como ¿En las x? A1, como la variable En el ejemplo state. sí. ¿Cómo le llamábamos? ¿Qué tipo de variable era A1 en el ejemplo que vimos? Una variable state, De state estado, variable. exactamente, variable de estado. Sí, está. Y en las is teníamos, C1 y la variable de control. exactamente. Entonces, de manera general, una policy function es efectivamente la relación de equilibrio entre una variable de control como función de las variables de estado. Ujú. Gracias. Y no sé si Reinaldo nos quiere recordar lo que es una value function. Hola, profesor, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Bien, también, gracias. La value function es la función que estamos tratando de maximizar, y en ella reemplazamos los resultados de la policy function. Por lo tanto, obtenemos entonces, la función objetivo, si quieres, como función ¿de qué variable? Del consumo, en este caso. No. La value function no. La value function tiene que estar en función de... La policy function, ¿de qué era función? Era función de, como ya lo dijo María Jesús, de las variables de estado. Por lo tanto, la value function va a ser función de... De las variables de estado también. Vale, sí, exactamente. Sí, Sí. de manera general, vamos a expresar todo en función de las variables de estado. ¿No? ¿Se acuerdan? Las variables de estado era ese conjunto de variables que bastaba con conocer para saber exactamente cómo se iba a comportar el agente. Y por lo tanto, si sabemos cómo se va a comportar, sabemos cuál va a ser su utilidad, ¿no? Excelente. Gracias, Reinaldo. Gracias, María Jesús. Vale, Ah, profe. y después, a ver, ¿qué más vimos? Entonces, ¿se acuerdan la vez pasada? Entonces, déjenme escribir quizá el problema que tuvimos la vez pasada, ¿no? En algún momento quisimos resolver, voy a llamar esto
V3 de A. Déjame, esto lo voy a poner acá. Y después, todo esto lo voy a poner acá. Maximizar C1, C2, C3. U de C1 más beta U de C2 más beta de 3 U de C3. Teníamos tal que AT más 1 es igual a AT menos CT y A1 es igual a A y está dado, ¿no? Y por supuesto... Entonces, la vez pasada, por ejemplo, quisimos resolver este problema de 3 periodos. ¿Cómo hicimos para resolverlo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me lo quiere recordar? ¿Cuál era la metodología que aplicamos? Que tomábamos el problema de 2 periodos y reemplazábamos la segunda parte por el problema de 2 periodos y bueno, ahora en que son 3, pusimos eso nomás, pero cuando son más, como que vamos reemplazando siempre por el problema anterior. Algo así, sí. De manera general, un problema de 3 periodos, entonces había hecho este moñito, ¿no? 1, 2, 3. Habíamos dicho que primero resolvíamos un problema de 2 periodos, ¿ah? Considerando A sub 2 como dado. Y después, una vez resuelto este, le agregábamos un periodo 1 y podíamos resolverlo así, ¿no? Y de manera general, cualquier problema de t periodos lo subdividíamos en t-1 problemas de 2 periodos que íbamos resolviendo, ¿no? Y lo importante es que lo resolvíamos con, no me acuerdo cómo se dice en castellano, inducción a la... ¿Cómo se dice para atrás? Inducción reversa. Hacia atrás. Inducción hacia atrás, ya. Sí. Sí, partiendo de los 2 últimos periodos y ir poco a poco agregando un periodo antes y resolviendo cada subproblema de esta manera, ¿sí? Entonces, de manera general, podemos escribir el problema con J periodos. En función del problema con J menos 1 periodos, este es un periodo menos. Donde la variable de estado de mañana es la de hoy a la cual le resto el consumo, ¿sí? Con A dado. Esta A es muy fea. Con A dado, ¿ok? Entonces primero resuelvo, intento obtener la value function de V de J menos 1 y esto me permite obtener la value function de V de J. ¿Ok? Y el V1 de A acá es muy simple. V1 de A es involucra un solo periodo tal que el consumo es menor o igual a A, es decir que, bueno, la solución a esto es que C es igual a A, ¿no? ¿Ok? Entonces esto era la idea. Y entonces en cada problema que resolvimos había que obtener dos objetos. Uno es la policy function, es decir, expresar la variable de control como función de las variables de estado. Y la otra es la value function, que es la utilidad como función de las variables de estado. Y la value function la necesitamos para resolver el problema siguiente, porque efectivamente arriba ven que V de J depende de V de J menos 1. Entonces, necesito la value function del problema que resolví anteriormente para resolver el nuevo problema. Entonces podemos resolver esto de manera recursiva, resolver un problema que nos permite resolver el problema siguiente. Una vez que hemos resuelto el problema siguiente, obtenemos la value function, lo cual nos permite resolver el problema subsiguiente, etcétera, etcétera. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todo esto.
Ok. Bueno, y después brevemente mencioné al final de la clase cómo resolver un problema en tiempo infinito. Entonces, este que les acabo de escribir tiene un horizonte finito, ¿no? Y partimos del final y vamos para atrás. ¿Okay? Pero con un horizonte infinito tenemos el problema de que no hay último periodo por el cual podemos empezar, ¿eh? Entonces, si quieren, en vez de infinito de A, ¿cómo lo puedo escribir? No, déjenme... Okay. El caso infinito, voy a volver a este monito. No podemos a priori proceder de esta manera porque dijimos partimos primero de los dos últimos periodos. Esto en rojo son los dos últimos periodos. Pero como estamos en un caso infinito, no hay último periodo. Entonces no sabemos por dónde partir, ¿no? Y lo que les dije es que en realidad podemos aplicar la misma metodología. ¿Okay? Es decir, a resolver un problema, obtener la value function, lo cual nos permite resolver el problema siguiente. ¿Okay? Y hacerlo de manera infinitas veces, entre comillas, y eso en algún momento vamos a converger hacia la value function del problema con infinitos periodos. Entonces esto lo vamos a mostrar más adelante, más formalmente, pero ya les digo, lo que hicimos con tiempo finito lo podremos volver a hacer con tiempo infinito. Lo único es que lo que llamamos el último periodo, claro, acá no es un último periodo, sería como una especie de semilla inicial en el algoritmo. A medida que van pasando las iteraciones, esta semilla inicial, bueno, se va reemplazando por una actualización. Y uno puede ver que esta actualización poco a poco va convergiendo. ¿Sí? Es la manera como uno escribiría el problema en un tiempo infinito. Sería de la manera siguiente. Entonces, es muy parecido. La diferencia es que, fíjense, si bien antes, ¿qué teníamos? Teníamos un j-1 acá y un j acá. Ya no, el sector rigor es como si hubiese infinitos periodos por delante. Entonces no podemos escribir j-1 y j. Pero lo interesante es que la v que aparece acá, esta función, va a aparecer a la izquierda también. ¿Ok? Y tiene sentido, como siempre tenemos infinitos periodos por delante, si agrego un periodo antes, voy a seguir teniendo infinitos periodos por delante. ¿Okay? Entonces, resolver el problema al final equivale a buscar un punto fijo, ¿no? Que es encontrar la V que cumple con esta ecuación. Hay un algoritmo posible para encontrar la V. Es justamente partir de, como lo hicimos antes, un algoritmo posible es escribirlo con jotas, como lo hicimos. Profesor, Sí. después puede repetir un poco el concepto de la semilla inicial, que no lo comprendí bien. Sí. ¿Quién me pregunta? Yo, Lucas. Lucas. Sí, un segundo. De hecho, Ok. Tú entendiste cómo se resuelve el caso finito, ¿cierto, Lucas? Sí, ese lo entendí. Y tienes que partir de un último periodo. ¿Ok? El caso infinito está el problema de que tú no tienes un último periodo. Eso entendiste también, ¿cierto? Sí, eso lo comprendo. Entonces no sabes muy bien con qué partir. Bueno, entonces uno va a partir de lo que se llama una semilla inicial, como
un candidato posible, si quieres. Y para resolver el primer problema que vas a tener que resolver, y después uno va a buscar la value function, y con esta value function resuelve el problema siguiente, obtiene una nueva value function, resuelve el problema siguiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es simplemente que te tienes que inventar, si quieres, entre comillas, este último periodo que es como una fábula que tenemos, ¿no? Entonces, el algoritmo se basa en el mismo principio. Si quieres, sería un poco como decir, me imagino que va a haber, no sé, 1000 periodos y veo si la diferencia entre 1000 y 1001 es chica y ahí me quedo, una cosa así. algo así, exactamente. Perfecto, gracias. Entonces, mira, tu algoritmo va a resolver lo que te he puesto acá. Entonces, vas a resolver exactamente el mismo problema como en tiempo finito. ¿Ok? Y si quieres acá, la value function j, que es la nueva que obtienes, la obtienes a partir de una value function j-1. ¿Sí? El problema es con cuál partir. Entonces tú puedes partir con invento. V1 de A, que sería como el max con respecto a C de U de C. Tal que A es mayor o igual a C. ¿Okay? Es como si tuvieses un problema estático de un periodo. Entonces tú puedes partir de esto, ¿okay? Y después ir resolviendo el problema un montón de veces. Y como bien dijiste, el algoritmo para si una media distancia entre V y Vj-1 es menor que cierta distancia que te fijas. Entonces tú te fijas un umbral y si este umbral es muy chiquito, digamos, si la distancia entre dos value function que obtienes entre dos iteraciones es muy chiquita y cae por debajo de este umbral epsilon, vas a parar tu algoritmo. ¿Ok? Esto sería computacionalmente, o puedes tomar el límite. Entonces, por ejemplo, con lo que vimos la otra vez, vimos que la policy function Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero en ese caso ¿Cómo? no partí. En ese caso no parto siempre con un j es igual a 1. Es que todavía no entiendo bien lo de la semilla. Como la semilla sería elegir un j al azar. No. El primer j es 1. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué valor le das a v de 1? ¿Sí? Acá, entonces, si quieres un poco resuelves este problema de acá, pero tienes que partir con un v de 1, porque tú tienes que resolver un problema dado el problema anterior. Pero si no existe un v de 1, no puedes obtener el v2. Entonces, el v2, Pero la semilla no es como aleatoria, entonces. un segundo. Esto sería tu v2. Tú entiendes que tienes que partir con un v de 1 para obtener un v2. Eso lo entiendes, ¿no? Sí, eso lo entiendo. Entonces, hay que encontrar un valor de v1. Bueno, la buena noticia es que tú lo veremos más adelante, es que puedes usar cualquier v1 inicial para este algoritmo. ¿Ok? Entonces, te puedes inventar cualquier función acá de v1. ¿Eh? Un candidato natural es un poco este de acá, porque sería lo que obtienes, sería la utilidad en el caso de
un problema con periodos finitos, el último periodo. ¿Okay? Pero en realidad no tienes por qué limitarte hasta ese semilla. Tú puedes usar cualquier valor inicial posible. ¿Okay? Y resulta que efectivamente este algoritmo va a converger. A medida que tú vas haciendo más iteraciones, uno se da cuenta que el nuevo valor de V, el nuevo VJ que obtienes, tiende a acercarse cada vez más al VJ-1 que obtuviste en la resolución anterior. Okay. Esto lo mostraremos más formalmente más adelante. De momento me tienen que creer. Pero esto es como la buena noticia. Okay. Entonces, como para decirles que el caso de un problema con infinitos periodos puede serlo de la misma manera que el caso de finitos periodos. En algún momento, si resuelven el problema un montón de veces, la value function que van a obtener debería converger a algo, y ese algo es la solución hacia la cual queremos converger. Bien. Te siento la confusión, Lucas. No sé si a ti te aclaré tus dudas. Sí, muchas gracias. Ahí me quedó claro. Genial. Y entonces, este algoritmo tiene un nombre, de hecho. Ok, esto lo desplazo. Su nombre es algoritmo de iteración sobre la función de valor. Entonces, en inglés, en sus libros, se lee como value function iteration algorithm. ¿Ok? Eso es el nombre del algoritmo que les estoy describiendo. ¿Ok? Entonces, el caso del cake eating, el ejemplo del cake eating, uno lo puede encontrar a mano. ¿Eh? Habíamos obtenido la siguiente policy function, que era A partido, entonces, el consumo de la etapa J era la suma para I que va de 0 a J de beta a la I. ¿Sí? Habíamos obtenido esto. ¿Okay? Y el límite de esto, cuando J tiene infinito, habíamos visto que era nada más que 1 menos beta por A. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos tender J infinito en la ecuación de arriba, uno debería obtener esto. Y esto debería ser la policy function hacia la cual uno va a converger si uno iterara infinitas veces. ¿Okay? Ok, entonces, Profe, sí, una duda. por favor. Pero eso es dependiente de la función de utilidad, porque nosotros lo vimos que la función de utilidad en este caso era el logaritmo natural de, Sí. del Esto es consumo. para log. Entonces, teníamos el problema U de C es log de C. Si tuvieses una CES, sería algo distinto. Debería aparecer el parámetro ahí. Ya, perfecto, gracias. Y de hecho debería depender un poco de... pero acá no hay tasa de interés. Pero sí, debería haber un beta a la sigma, si es que usas el parámetro sigma. Pero sí. El caso logarítmico es fácil de resolver, entonces se lo he puesto es el que suele estudiar en clase. Pero lo que me importa que entiendan al final del día es esta metodología. Entonces, repito la metodología. Para resolver un problema finito de t periodos, resuelvo t-1 periodos, t-1 problemas de 2 periodos. Parto con los 2 últimos periodos como función de la variable de estado del penúltimo periodo. Lo resuelvo, obtengo la value function y con esto puedo resolver un problema de 2 periodos donde agrego un periodo antes. ¿Ya? Y iterando, al resolver cada problema, obtengo una value function que me permite resolver el problema siguiente. ¿Okay? Eso es en tiempo finito. Parto por los 2 últimos periodos. En tiempo infinito, no tengo último periodo, pero me puedo inventar una value function
que estoy llamando semilla inicial, con la cual puedo partir, sería como la value function de mañana, ¿no? Y a partir de ella puedo obtener una value function de la misma manera que lo hacía en el caso finito, ¿no? Y simplemente voy a tener que resolver este problema un número alto de veces, y en algún momento mi solución debería converger a algo, y esta va a ser mi solución del problema infinito. Esto se conoce como el algoritmo de iteración sobre la función de valor. Ok, para ver si han entendido, les dije, ok, supongamos, lo que les dije, en el caso infinito, esta value function que aparece a la derecha y a la izquierda, aparece como un punto fijo. ¿Ok? Entonces, mi V es como una solución a esta ecuación que les estoy mostrando acá en esta transparencia. ¿Sí? Supongamos que llamo V estrella el punto fijo. Entonces, V estrella sería el punto fijo que resuelve la ecuación de arriba. Entonces voy a poner the equation above. Entonces esto es solves. ¿Ok? Entonces lo voy a llamar V estrella. ¿Ok? Supongamos que quiero implementar este algoritmo que les mencioné, de iteración sobre la función de valor. ¿Ok? Entonces, si quiero... Un segundo, perdón, que parece que están hablando en el pasillo. Ya, perdón, ¿no? Repito. Supongamos que V estrella es la solución a este problema de punto fijo. Entonces, y al aplicar el algoritmo sobre la función de valor, considero V estrella como semilla inicial. ¿Ok? Es decir, si lo considero como semilla inicial, lo que voy a hacer es intentar resolver lo siguiente. ¿Ok? Entonces, repito. Está este problema. La solución a este problema es V estrella. ¿Ok? Eso es un supuesto. Y ahora quiero aplicar el algoritmo sobre la función de valor. Y parto como semilla inicial acá. Parto con V estrella. ¿Ok? Y entonces llamo esto la solución a este problema V tilde. ¿Ok? ¿Qué voy a obtener como V tilde? ¿Alguien sabe? Si parto con V estrella a la derecha. Ah, perdón, alguien habla en el chat. Muy bien, Lucas. Efectivamente, van a obtener que V tilde va a ser V estrella. Efectivamente. Genial, Lucas, ¿tú entendiste? Porque efectivamente, como parto de la solución, si itero una vez, voy a seguir en la solución, porque V estrella es como el valor del punto fijo. ¿Ok? Entonces, puedo partir de cualquier semilla inicial, pero lo interesante es que si parto de la solución, me tengo que quedar en la solución. No, en general, si parto de una semilla que se acerca mucho a la solución, voy a necesitar pocas iteraciones para converger.
Sin embargo, si me alejo mucho de la solución, necesitaré más iteraciones para converger. ¿Okay? Pero lo interesante es que partiendo de la solución, si itero una vez, debería obtener la solución. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque una manera de resolver esos problemas consiste en adivinar la solución y comprobar que efectivamente nuestra apuesta es correcta. ¿Okay? Este método se conoce como Guess and Verify. ¿Okay? Entonces, guess, como entienden en el inglés, guess significa adivinar. Entonces, uno intenta adivinar la solución. Y luego, entonces, como que la idea es que reemplaza acá. Supongamos que adivine bien, V estrella. Y uno puede comprobar que V estrella es solución, reemplazando, iterando una vez y checando que V tilde es efectivamente igual a V estrella. ¿Okay? Entonces, el método de Guess and Verify, adivinar y comprobar, sería, me imagino en castellano, consiste en adivinar la solución, reemplazar a la derecha de la ecuación lo que supusimos que era la solución, y vía esta ecuación, chequear que efectivamente la solución es solución. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a proponer ahora es ver un poco este método de Guess and Verify, que al final es muy parecido al algoritmo de iteración sobre la función de valor, con la diferencia que en lugar de partir de cualquier semilla inicial, intentamos partir de la solución. ¿Okay? ¿Se entiende? No sé si alguien tiene una duda respecto a eso. Eso lo vamos a ver ahora. Ok. Bueno, vamos a suponer que se entiende. Ok, entonces vamos a considerar el mismo ejemplo. Tenemos el problema. Lo voy a hacer con logaritmo. En lugar de poner A' acá, voy a poner A menos C. ¿Okay? Okay. Tenemos entonces el siguiente problema. Queremos aplicar al Guess and Verify para poder identificar esta V. ¿Okay? Es lo que queremos hacer. Okay. Cuando uno quiere hacer Guess and Verify, un candidato posible como solución se puede inspirar de la función de utilidad que estamos usando. ¿Okay? Por ejemplo, acá consideramos una utilidad logarítmica. Dado que V se construye a partir de esta utilidad logarítmica, es razonable creer que la misma V quizá va a tener una estructura logarítmica. ¿Okay? Y eso que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que un candidato posible para la solución de este problema voy a llamarlo V tilde. A ver, ¿qué letra puedo usar? Lo estoy usando acá. Alfa podría ser. Pero beta. Sí. Te escucho. El V corta es de infinitos periodos, ¿o no? Exactamente. Ahora estamos. Guess and Verify es para infinitos periodos. Podría no serlo, pero tendrías que hacerlo dependiendo del tiempo, que sería una gran lata. Pero sí, acá lo voy a hacer para infinitos periodos, sí. No sé quién me preguntó. ¿Fue Lucas otra vez? Sí, fui yo. Sí. Estamos en el caso de infinitos periodos. Y claro, con infinitos periodos tienes la misma V a la derecha y a la izquierda.
Entonces se presta más fácilmente el guess and verify a infinitos periodos porque tienes que reemplazar la ecuación. ¿Okay? Ok, entonces vamos a hacer el siguiente guess. Vamos a suponer que V tilde es la solución y se me olvidó el logaritmo. Y va a tener la siguiente pinta logarítmica. ¿Ok? Ahora, lo interesante de este método, como ven, tengo esos parámetros alfa y gamma. Van a ver que los parámetros no tengo por qué darles un valor. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que alfa y gamma dependan de cosas como el beta, por ejemplo. ¿Ya? A esta altura de la resolución, no tenemos por qué adivinar el valor exacto de alfa y gamma. ¿Ya? Lo único que necesitamos adivinar es como la estructura de esta value function. ¿Ok? Veremos que el alfa y el gamma los vamos a poder deducir en la etapa de comprobación del método. ¿Ok? Entonces, en la etapa del guess, lo único que necesito conocer es la estructura, no tengo por qué darle un valor específico a los parámetros, lo cual es súper útil. ¿Ok? Entonces, hago el guess de que mi solución tiene esta pinta logarítmica y voy a chequear que lo siguiente va a ser logarítmico. Entonces, voy a tener que... voy a tener que comprobar que V, lo voy a llamar gorrito, V gorrito de A. Que se va a definir como el max más beta V tilde acá, de A menos C. Va a chequear que este V gorrito es logarítmico. ¿Cómo sería en inglés? Logarithmic, ¿puede ser? Espero que no me esté... ¿Ok? Ok, entonces hago el guess de que esto es logarítmico y que cuando lo reemplazo acá arriba, a la derecha, el nuevo que obtengo es también logarítmico. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Gracias, Raúl. No sé si los demás... Siento insistir, como no les veo las caras... no sé si... Profe, Sí, por favor, María Jesús, dime. el alfa más el... Ay, es que en la función guess, ya es que entiendo desde dónde viene el logaritmo de A por la función que es logarítmica, pero el alfa más el gamma, ¿de dónde viene? Como... Son parámetros, ¿ok? Ya. Son parámetros y lo bonito, como comentaba, es que no tengo por qué darle un valor específico a los parámetros. Simplemente que voy a decir, la función tiene esta estructura y en la etapa de comprobación, cuando calculo el V gorrito, quiero chequear que siga con la misma estructura. ¿Ok? Ya. Yo no tengo por qué darle un valor específico a alfa y gamma. Es como lo interesante. Gracias. Ok, entonces hagamos este ejemplo. Profe, y una Sí, pregunta, ¿por qué no se incluye el consumo en la función guess? O sea, porque aparece ya como solución. Entonces, mira, vuelvo. Sí, mira, tú quieres resolver. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo, voy a borrar todo lo rojo. Que cada vez que quiero apuntar algo, agrego rojo. Ya, y voy a usar verde. Ok, tú quieres resolver esto. Ok. Es decir, quieres obtener la función VDA. Fíjate, VDA no depende del consumo. A ver, estoy de acuerdo que hay un consumo acá, pero es el consumo óptimo. ¿Ok? Entonces, si quieres
para cada A posible, esto te implica un consumo óptimo, y este consumo óptimo no varía, se queda en el óptimo, ¿me entiendes? Sí. Es lo que les decía, la value function depende únicamente de las variables de estado, no depende de las variables de control. ¿Okay? Es decir que una vez que reemplazas la policy function, una vez que acá reemplazas tu ses como función de las variables de estado, tu value function va a quedar únicamente como función de las variables de estado. No sé si lo ves, Reinaldo. Sí, me quedó claro, profe. Gracias. Ok, entonces hagámoslo. Está bueno que me hagas la pregunta porque efectivamente, como que poco a poco van a ver que esta distinción entre variables de estado y variables de control es súper relevante, ¿no? Y cada vez que resuelven un problema en macro, tienen que tener bien claro qué es la variable de control, qué es la variable de estado, y van a expresar todo en función de las variables de estado. Cuando tengan la solución, típicamente lo que aparece en las X siempre van a ser variables de estado. En las Is pueden estar las de control, puede estar la utilidad, pero en las X nunca van a estar las de control. ¿Ok? Ok, hagámoslo entonces. Queremos resolver esto. Entonces ¿cómo vamos a partir? Bueno, efectivamente acá tengo que resolver el V tilde, reemplazar el V tilde por mi guess. Esto doy, voy a considerar el siguiente problema. Max con respecto a C, más beta, y tengo el V tilde. Dijimos que V tilde es alfa más gamma, el logaritmo de, y como ven que acá la función está expresada como función de A menos C, entonces voy a tener el logaritmo de A menos C. ¿Ok? Entonces repito lo que escribí, este problema que puse acá es el mismo que está justo arriba, donde reemplazo el V tilde por esta expresión y donde reconozco que V tilde es función de A menos C. Ok. Entonces voy a resolver este problema. Saben resolver un problema que quieren maximizar. Típicamente una solución rápida es derivar la cuestión con respecto a la variable de control, igualar esta derivada a 0, ¿no? Y uno obtendría ahí, en teoría, una policy function. Entonces hagámoslo. ¿Quién me ayuda a derivar esta función objetivo con respecto al consumo? ¿Qué voy a obtener? Tengo un logaritmo del consumo. Su derivada, ¿cómo va a ser? 1 partido por C. Gracias. 1 partido por C. Y después, lo que viene después, ¿qué es? Más beta Muy bien. por alfa. El alfa no, fíjate bien. ¿Por qué no? No, perdón, gamma es ese. ¿Por Gamma. qué no? Sí. Claro, el alfa como es una constante que no depende de C, su derivada va a ser 0. Sí, por menos 1 sobre A menos C. Exactamente. Entonces voy a tener 1 sobre A menos C. Y el más que está adelante lo voy a transformar en un menos. Igual está así. Porque el consumo óptimo de este problema va a cumplir con esta condición de primera orden. Entonces podemos resolverlo. Entonces, por ejemplo, paso beta gamma sobre AC a la derecha. Multiplico por C y multiplico por A menos C. Voy a obtener A menos C igual a beta gamma C. Y después voy a obtener, por juntar las Cs, A igual a 1 más beta gamma C. Al final obtengo un consumo que es A partido por 1 más beta gamma. ¿Ok? Entonces este consumo, si quieren, como es un consumo óptimo, le puedo poner una estrella acá, o le puedo poner un tilde capaz. Un tilde. ¿Por qué un tilde? Porque como ya usamos tilde para esta value function,
uso tilde. ¿Ya? Ya, entonces, la solución a este problema que les he puesto acá es este nivel de consumo. Entonces, puedo deducir el valor de V gorrito. ¿Cuánto va a ser V gorrito? Lo que tengo que hacer es reemplazar este nivel de consumo por lo que acabo de encontrar. Y considerando, por supuesto, V tilde acá. ¿Okay? Entonces, el logaritmo de C, donde C es esto de ahí, pues voy a obtener logaritmo de A partido por 1 más beta gamma, más beta. ¿Y qué teníamos? Teníamos V tilde era alfa más gamma, vuelvo para arriba, alfa más gamma, logaritmo de A menos C. Es logaritmo de A menos C, y C que es A partido por 1 más beta gamma. ¿Okay? ¿Se entiende? Esto de acá es lo que llamamos C tilde, y esto de acá es lo que llamamos C tilde. ¿Ok? Entonces, esto es mi V gorrito. Es decir, ¿qué era V gorrito? Repito, está acá su definición. Es la value function que tengo cuando considero V tilde a la derecha. ¿Okay? Y lo que tengo que hacer es chequear que este V gorrito efectivamente tiene una estructura logarítmica. ¿Okay? Que se pueda ver como V tilde. Entonces, para chequear que la estructura es eficiente logarítmica, lo que vamos a hacer acá es juntar términos. ¿Ok? Vamos a simplificar un poquito esto. Por ejemplo, acá tengo el logaritmo de un cociente. ¿Ok? ¿Cómo puedo simplificar el logaritmo de un cociente? ¿Cómo lo harían ustedes? Es la resta de los dos términos. ¿Sí? El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Efectivamente, ahí. Después tengo más beta alfa, que voy a dejar ahí. Y después tengo beta gamma, un logaritmo, y fíjense ahí se puede simplificar lo que está entre paréntesis. Puedo poner todo en el mismo denominador. Entonces voy a obtener 1 más gamma, 1 más beta gamma menos 1, lo cual me va a dar beta gamma sobre 1 más beta gamma por A. ¿Sí? Si no me equivoco, ¿eso es correcto? A ver. 1 más beta gamma menos 1 me deja beta gamma. Sí, yo creo que es correcto. ¿Ok? Esto lo que tengo acá es lo que tenía acá cuando pongo las A's en el mismo denominador. ¿No? Ok, bueno, y podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Tenemos un producto. Este producto se puede transformar en una suma. Es el logaritmo de beta gamma 1 más beta gamma, el logaritmo de A. ¿Ok? Entonces tenía este término de acá y este de acá que estaban ahí en el mismo paréntesis. Y por fin puedo juntar los logaritmos de A. Entonces, si junto los logaritmos de A, es decir, puedo juntar este
con este. Voy a obtener 1 más beta a la gamma por logaritmo de A. Y después voy a tener varios parámetros menos logaritmo de 1 más beta gamma más beta alfa más beta gamma logaritmo de todo esto. ¿Ok? Ok. ¿Están todos esos parámetros juntos acá? Una cosa fea, pero al final es como si tuviese un mismo parámetro. ¿Sí? Y tengo acá otro conjunto de parámetros que es un poco más simple. Lo importante es que fíjense, este V gorrito que obtenemos tiene efectivamente una estructura logarítmica. ¿Lo ven, no? Habíamos hecho el supuesto de que V tilde tenía esta estructura con un alfa y un gamma. ¿Okay? Acá tenemos una estructura parecida, ¿sí? Como si tuviésemos que el alfa es 1 más beta gamma. El alfa era el primero, ¿cierto? A ver, alfa era la constante, perdón. Entonces el gamma es 1 más beta gamma. Y el alfa serían todas esas cosas feas. Digo feas porque son varias. ¿Ok? Entonces, acá estamos en la etapa de comprobación que les mencionaba. ¿Eh? Y efectivamente estamos comprobando que V gorrito que tenemos acá tiene una estructura logarítmica. ¿Ok? Entonces, podemos deducir de acá de que V gorrito is logarithmic. Por lo tanto, podemos deducir que el guess era correcto. Entonces, por lo tanto, hence, si quieren, the guess is correct. ¿Ok? Y como les comentaba, en esta etapa de comprobación, podemos deducir también el valor que tomarían los parámetros alfa y gamma. Efectivamente, acá tenemos un sistema de ecuaciones que podemos resolver para obtener alfa y gamma. Por ejemplo, si se fijan en la primera ecuación, pueden obtener el gamma. Efectivamente, 1 más beta gamma va a ser igual a 1. Es decir, que gamma es nada más que 1 partido por 1 menos beta. ¿Okay? Entonces, además de haber chequeado que la estructura es logarítmica, podemos incluso deducir el valor de los parámetros. Entonces, lo estoy haciendo para gamma. No lo voy a hacer para alfa, pero lo pueden hacer por su cuenta. ¿Cómo lo harían? Tendrían que reemplazar el gamma que acaban de obtener. Está acá, está acá, está acá, está acá. Lo reemplazan por todos lados. Y al final van a poder obtener un alfa, que van a tener que juntar con este y esto. ¿Okay? Pero potencialmente pueden obtener el alfa también. Y una vez que tienen el alfa y el gamma, pueden deducir el valor de la value function y la police function. Pues, por ejemplo, si vuelvo acá, esto es mi C tilde, ¿no? Puedo reemplazar el gamma acá y voy a obtener la police function. Pues la police function sería
sería C igual a A partido por, ya no me acuerdo qué era, 1 más beta gamma. Entonces sería 1 más beta, bueno, voy a poner gamma, y el gamma es esto. Entonces sería C igual a 1 más beta por 1 sobre 1 más beta. Esto lo puedo simplificar. Entonces, por ejemplo, si multiplico por 1 menos beta en el numerador y el denominador, voy a obtener 1 menos beta acá por A. Y abajo voy a obtener 1 menos beta más beta, ¿cierto? Sí, 1 por 1 menos beta, 1 menos beta. Y después me queda beta en el sentido de que lo que divido por 1 menos beta se cancela por lo que multiplico. Por lo tanto, me queda la siguiente policy function. ¿Vale? Y si quiero obtener la value function es algo parecido. Tendrían que reemplazar ahí arriba, ¿no? Pues, reemplazar acá mismo, en esta v tilde, los parámetros. Va a ser un poco más largo porque ahí tienen que conocer alfa y gamma. ¿No? Entonces, como solo he calculado gamma, puedo obtener la policy function, pero la value function requiere un poco más de trabajo. ¿Okay? Fíjense lo interesante, esta value function de acá es la misma que habíamos obtenido cuando iteramos el problema infinitas veces. Fíjense, acá tenemos que el consumo es una fracción 1 menos beta de A. Si vuelvo a lo que habíamos resuelto inicialmente, ¿dónde está? Está acá. Y efectivamente, cuando tomamos ese límite, fíjense, habíamos obtenido exactamente la misma polyfunction. Es como una manera de decir que todo cuadra. Ya, ok, entonces esto es el método Guess and Verify. Como ven, se basa en principios parecidos. La diferencia es que uno tiene que adivinar un poco la estructura de la solución, reemplazar esto en nuestra ecuación y comprobar que lo que adivinamos como solución es efectivamente solución. Dos cosas. No tenemos por qué precisar el valor de todos los parámetros. En la etapa de comprobación podemos identificar los parámetros. Y lo otro es que muchas veces el guess va a tener una pinta parecida a la utilidad que estamos usando. Entonces, acá como usamos una utilidad logarítmica, naturalmente esta estructura logarítmica se trasladó a la value function y bueno, pudimos comprobar que efectivamente era logarítmico. Entonces, si tuviesen que elaborar un guess, muchas veces inspírense de la pinta que tiene el flujo de utilidad, les puede ayudar un montón. ¿Okay? Ahora, una desventaja de este método es que hay que tener inspiración, ¿no? Hay que tener intuición y adivinar un poco qué estructura tiene la solución. Por esta razón, este método suele ser poco usado o usado en el caso de problemas simples como este, porque efectivamente es cuando la intuición es la más fácil de tener, ¿no? Pero para problemas más complejos, ahí se vuelve más complicado tener buena intuición y ahí no podemos aplicar el método porque tendríamos que iterar ahí un número infinito de veces. Digo, no infinito, un número alto de veces y ver hacia qué comer. Pero bueno, lo interesante de este método es que nos ayuda a entender quizá mejor el otro algoritmo de iteración sobre la función de valor, ¿no? Y efectivamente, si hemos entendido bien este algoritmo, es natural darse cuenta que partiendo de la solución,
uno obtiene la solución al reemplazar. Y me gusta ver este Guess and Verify para que ustedes en realidad entiendan mejor el otro algoritmo de iteración sobre la función. No sé si tienen preguntas a esta altura. Profe, yo tengo dos preguntas, pero Por favor. no sé si más tendrá preguntas porque igual he preguntado demasiado. No, sí, por favor, Lucas. No hay censura. Digo, excepto si las preguntas son indiscretas, pero... pero dale. Dos preguntas. Es que este método se puede usar en MATLAB, y la segunda pregunta es si con el guess inicial nos equivocamos, ¿cuál sería el siguiente paso? O no hay más pasos nomás. Y hay que como adivinarlo a la primera. ¿Tú dices el Guess and Verify en MATLAB? Sí. No, no, me parece que no. O por lo menos no se me ocurre. Porque típicamente lo que haces en MATLAB son aproximaciones. Entonces, si son aproximaciones, chequear algo a partir de una aproximación nunca va a estar seguro si está bien elaborado. Entonces, capaz que la diferencia se debe a un error de aproximación o capaz que se debe a que no encontraste la solución exacta. Entonces, no veo cómo hacerlo en MATLAB. Ahora, quizás no lo veo por mi inteligencia, digamos, porque no lo veo nomás. Pero ups, ¿qué pasó? Pero efectivamente es un... Bueno, lo puedo cortar, ¿no? Que ya he parado con Guess and Verify. Efectivamente es una manera analítica, ¿ya? Ahora, si te equivocas, ¿qué puedes hacer? Bueno, muchas veces al equivocarte, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, invento. Acá obtuvimos algo que era efectivamente logarítmico. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si invento? Por supuesto no era el caso, pero ¿qué pasa si hubieses tenido que... pues tenías esos parámetros que voy a llamar alfa más gamma el log de A. Y después tenías otros parámetros que estoy llamando delta con un A al cuadrado, invento. ¿Okay? No sé si quiere que veamos la pizarra, o sea, el tablet, pero no sé. Es cierto. Perdón, ¿no? El invento. Ahí lo ves. Entonces, lo que decía antes. Entonces, acá obtuvimos que la cuestión era logarítmica. ¿Ya? Pero ahora invento. Supongamos que no obtuvimos una estructura logarítmica, sino que se agregó un término extra aquí. ¿Ok? Entonces acá no puedes decir que es logarítmico porque tienes este término que se agrega, que es un A al cuadrado, que básicamente te está diciendo que tu guess no fue el correcto. ¿Ya? Muchas veces este término extra que se agrega, lo puedes agregar en tu guess y ver si efectivamente agregándolo en el guess inicial, decir, bueno, supongamos que mi estructura no es solo logarítmica, sino que depende también del A al cuadrado. Quizá checando si esto es solución, quizá me da que es solución. Entonces, muchas veces cuando te das cuenta que tu guess es incorrecto, igualmente la solución a la cual vas a llegar te puede ayudar a elaborar un guess un poco mejor. ¿Ok? Y bueno, en el peor de los casos, si iteras una cantidad infinitas de veces, deberías llegar, pero yo lo que haría en este caso es simplemente iteración sobre la función de valor. No me molestaría con el Guess and Verify. ¿Okay? Pero la equivocación te puede dar como una pista respecto a cómo debería ser la solución. No sé si respondí tus preguntas, Lucas. Sí, muchas gracias. Yeah. Ok, son las 15:10. Creo que lo voy a dejar acá, porque me quedan 10 minutos y si hago una pausa de 5, no voy a poder hacer lo otro que quiero hacer en 5 minutos. Pero bueno, básicamente la clase de hoy es un poco hablar del caso
caso infinito. Entonces, ¿qué dijimos? Que el caso infinito al final, mi value function va a aparecer como un punto fijo. Por ejemplo, sí, acá dijimos borro todo, combatir, pero no necesitar todo esto. Entonces, en tiempo infinito, mi value function aparece como un punto fijo a la derecha y a la derecha y a la izquierda, ¿okay? Que la distingue del caso finito, donde el v de la derecha en el caso finito no es el mismo que el v de la izquierda. ¿Okay? Y al final, una manera de resolver, aproximar la v, dijimos, es aplicar el mismo algoritmo que en tiempo finito, pero iterar infinitas veces. A todo esto, un vocabulario que no he dado. Este tipo de ecuación, tal como la he escrito, tiene un nombre, se llama ecuación de Bellman. Entonces, esto es una ecuación de Bellman. ¿Okay? La ecuación de Bellman es como la utilidad indirecta, esta value function, cuando aparece como un punto fijo. ¿Okay? Se le conoce como ecuación de Bellman. ¿Okay? Entonces, dos maneras que hemos visto para obtener la solución de esta ecuación de Bellman. Una es el algoritmo el algoritmo de iteración sobre la función de valor, y otro sería el guess and verify, donde puedo adivinar la estructura de solución, reemplazar en esta ecuación de Bellman y chequear que efectivamente esta estructura es correcta. Y en esta etapa de comprobación, obtener también el valor de los parámetros de mi estructura. Entonces, esto es todo para la clase de hoy. Les agradezco la atención. En el miércoles vamos a seguir con programación dinámica. Y quiero partir mostrándoles cómo a partir de una ecuación de Bellman, de ese estilo, podemos obtener una ecuación de Euler tal como la obtuvimos en el capítulo anterior, en el modelo de dos periodos. Okay. De manera de hacer un poco la conexión con problemas un poco más estándares. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, si no, lo dejo acá. Gracias por todo.